Hola, ¿cómo están? Otra vez una nueva entrega de nuestro curso acá de Excel. Hoy vamos a hablar de dos funciones condicionales que la verdad resuelven muchísimos problemas. A mi entender, una de las cinco mejores funciones que tiene Excel. Sí, una de las dos que las cinco mejores que tiene Excel. Contar punto sí conjunto, sumar punto sí punto conjunto. Eh, en un video anterior hablamos de sumar puntos sí, contar puntos sí. ¿Cuál es la diferencia con la que es punto conjunto? Muy simple. Sumar sí y contar sí me permiten trabajar evaluando una condición. Sumar punto sí, punto conjunto y contar punto sí, punto conjunto me permiten trabajar evaluando más de una condición. Según la página oficial de Microsoft, contar punto sí, punto conjunto me permite evaluar 127 pares de condiciones juntas. Ahora, en foros de Excel que hay dando vueltas en Internet, dicen que manejan 256. Realmente desconozco. Digamos que 127 por 2 es 254. Tal vez el número venga por ahí, pero realmente lo desconozco. Sería cuestión de evaluarlo, pero igualmente 127 posibilidades distintas de evaluación es muchísimo. Sin más preámbulo, les comparto pantalla y veamos cómo se usa. Acá tengo una planilla de Excel. En esta pequeña planilla de lo que vamos a hablar, algo que ya en otros videos también hemos visto, una base de datos de 3.180 trabajadores. En principio, número de legajo, apellido, nombre, la categoría de cada uno, el pago, cómo se hace, si es quincenal o mensual, la cantidad de horas que va a ser en cada quincena, los trabajadores quincenales, el valor de sueldo que va a tener de acuerdo a lo que gana cada categoría en la primera quincena y en la segunda quincena, los que son quincenales y los que son mensualizados, directamente la primera quincena no tiene nada y en la segunda quincena tienen el valor de su sueldo. Por último, una opción muy fácil de manejar, hecho con la función elegir, en qué turno de trabajo desarrollan sus tareas. Turnos de trabajo en nuestra fábrica tenemos tres, mañana, tarde y noche, 6 a 14, 14 a 22, 22 a 6. Y acá, dependiendo del código, uno, 2 o 3, me dicen dos columnas, uno mañana de 6 a 14, después el tarde de 14 a 22 el código 2 y obviamente el código 3 en el turno noche. ¿Cómo hago? ¿Para qué me sirve a mí evaluar más de dos condiciones? Aquí el modelo en blanco donde vamos a ir desarrollando y aquí el modelo armado para poder mostrarlo. Fíjense esto, fíjense, o sea, vamos a trabajar acá, en este rango. En este rango de lo que estamos hablando, lo que yo estoy viendo ahora, vamos a quitarlo. La idea es decir, bueno, por cada categoría y en qué turno, o sea, las dos condiciones que voy a evaluar, cuántos trabajadores tengo en cada uno, en ese turno, y de cada categoría, cuánto se valora en sueldo de cada uno. Entonces, simplemente una lista desplegable. Tengamos en cuenta que lista desplegable es puntualmente el tema próximo, el tema que viene. ¿Para qué la lista desplegable? Acuérdense de lo que es puntualmente buscar B. Ustedes en una celda tienen que digitar, escribir a mano la cadena de texto o los números que ustedes están buscando. Al tener una lista desplegable, simplemente se elige, se hace clic y nada más. Es el próximo tema. Entonces, por ejemplo, maestranza. La categoría maestranza. Turno. Mañana, tarde o noche. Veamos la tarde. Entonces, por el solo hecho de haberlo elegido con un clic, dos opciones. En principio me dice que tengo 114 trabajadores y esos 114 trabajadores, la primera quincena me va a representar 44.579.000 pesos y la segunda quincena 48.632.000. Y por el solo hecho de cambiar de categoría, ya automáticamente esto varía. O sea, fíjense, acá la primera quincena
me dice cero. Motivo muy simple, los administrativos son todos mensualizados. Por lo tanto, primer quincena no cobran nada y tenemos un valor de mensual en la segunda quincena. Les cambio el turno, lo mismo. Es decir, yo acá lo que estoy haciendo es evaluar estas dos condiciones. En su momento, video anterior, cuando hablamos de la primera opción, contar puntos sí, sumar puntos sí, decíamos, me sirve para contar y o sumar dependiendo una condición. ¿Qué pasa en este caso? Yo no tengo una, tengo dos. Y si tengo más de dos, tengo que evaluar más de dos. Ejemplo, yo a esta gente le voy a dar un presente el día de su cumpleaños, por ejemplo. Entonces, necesito saber fecha de mes de nacimiento de cada uno y en qué turno está para poder darle el regalo en el momento que corresponde. Pero, dependiendo de la categoría de cada uno, va a variar el tipo de regalo. Entonces, yo ahí estoy evaluando tres condiciones. Es decir, primero me planteo el escenario y después voy por las opciones. Pero contar puntos y conjuntos y sumar puntos y conjuntos es solamente contar y sumar dependiendo más de una condición. Vuelvo a mostrar mi escenario. Simplemente elijo una categoría y después elijo un turno. ¿Qué le estoy diciendo a mi computadora? Quiero saber cuántos trabajadores tengo de la categoría operador y que trabajan en el turno mañana. Puntualmente eso le estoy diciendo. Operador y que trabaja en el turno mañana. Tengo 76 trabajadores, 42.800.000 la primera quincena, 46.700.000 la segunda quincena. Veamos los filtros de mi tabla, ¿sí? Veamos los filtros de mi tabla. No voy a tener confianza en esto. Veamos nuestros filtros. Operador. Tenemos operador y por otro lado dijimos turno mañana. Tengo 76 trabajadores, 42 millones la primera quincena, 46 millones la segunda quincena. De esta forma manejamos el contar punto sí conjunto y el sumar punto sí conjunto. O sea, quito los filtros y ya lo tengo acá en un clic de mouse sin tener que estar trabajando con todas mis categorías. Perdón, no tengo que estar trabajando con todos mis filtros. Estoy mintiendo. Conclusión. Tanto contar punto sí punto conjunto como sumar punto sí punto conjunto sirven para contar dependiendo más de una condición a evaluar. Ahora, ¿cómo se hace esto? En principio, vamos por el modelo en blanco. En el modelo en blanco lo mismo. Yo tengo dos listas desplegables. Tengan en cuenta que, vuelvo a repetir, el próximo video es puntualmente listas desplegables. Vamos, antes que nada, presentación del escenario está, recordar fórmulas realizadas está, presentar segmentación de datos, eso no, eso va en el ejercicio. Recordar que nuestro próximo tema es listas desplegables está, mostrar funcionamiento con el modelo armado está, controlar los datos obtenidos aplicando filtros está, trabajar con el modelo en blanco es lo que viene ahora. Fíjense, yo tengo el modelo en blanco, lo mismo. Simplemente voy mediante una lista desplegable a elegir una categoría cualquiera y por otro lado, en la segunda lista voy a elegir el turno donde se desarrolla. Ejemplo, yo quiero ver administrativo 3 del turno noche. Administrativo 3 del turno noche. Veamos. Categoría, vamos por los filtros. Administrativo 3, me equivoqué. Y del turno noche. Vamos al final de nuestra tabla. Tenemos 76 trabajadores,
¿sí? 76 trabajadores. Primer quincena nada, segunda quincena 72 millones. Quincena 72 millones. Quitemos los filtros. Veamos cómo será nuestro trabajo. Cantidad de trabajadores. Vamos por los más simples. Cantidad de trabajadores va a ser, perdón, el contar punto sí punto conjunto va a ser igual que el contar punto sí. La diferencia dónde va a estar, en que en el contar punto sí yo decía rango, criterio y cerraba paréntesis. Acá voy a decir rango, criterio, punto y coma, segundo rango, segundo criterio, punto y coma, tercer rango, tercer criterio, punto y coma, cuarto rango, cuarto criterio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las condiciones que necesite. En este caso, dos. La categoría que tiene el trabajador y a qué turno de trabajo pertenece. Entonces, evaluemos. Igual, contar punto sí punto conjunto. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. O sea, en realidad me plantea lo mismo que la otra función, el contar sí, pero en plural. O sea, ahora voy a trabajar con más opciones. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Paréntesis. Y observen esto. Contar puntos y conjunto, lo que demuestra la pista, rango de criterios uno punto y coma, criterios uno punto y coma, puntos suspensivos. Es decir, después voy por el criterio 2 3 4 cinco, página oficial de Microsoft me dice 127. Otros foros dicen 256. No sé, veamos. Entonces, rango de criterios uno. Quiero saber la categoría. Las categorías las tengo acá. Entonces, la columna de categorías dentro de mi tabla, punto y coma, ¿contra qué criterio? La celda donde tengo escrito la categoría que me interesa. Observen lo que me muestra Excel en su pista. Ya ahora me pone punto y coma, rango criterios 2 punto y coma, puntos suspensivos. O sea, esto va a empezar a crecer. Punto y coma. Rango de criterios 2. ¿Qué sería en este caso? El turno. El turno, punto y coma. Fíjense que ya en la pista me aparece rango de criterios 3. Que sea el turno que me figura en dónde. En mi lista. Ya está. Tengo mis dos condiciones. Cierro paréntesis. Enter 76 es lo que tenemos acá. Sueldo. El sueldo, acuérdense, son administrativos, por lo tanto, en este caso a mí me tiene que dar cero para la primera quincena y 72.200.000 para la segunda. Pero ahora no vamos a hablar de contar, ahora vamos a hablar de sumar. Entonces, repasemos un poquito sumar puntos sí. En sumar puntos sí ustedes manejaban el mismo criterio que contar puntos sí. Y después había un tercer criterio, que ese criterio era el rango de celdas numéricas que iban a sumar. O sea, primero ponía lo mismo que en el contar punto sí, y después ponía como tercer parámetro el rango de celdas que contienen los datos a sumar. Acá va a ser al revés, porque yo puedo manejar más de una condición. Lo mismo que decíamos antes, 127 condiciones para la página oficial de Microsoft y 256 para los foros que andan dando vueltas en Internet. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de codificarlo? Se va a plantear al revés. Primero el rango de suma, primero el rango de suma y después los distintos criterios. Que los distintos criterios va a ser lo mismo que puse en el sumar punto sí. Arranco por la primera quincena. Acuérdense que nos tiene que dar cero porque estoy evaluando una categoría administrativa que cobra por mes. Igual,
Sumar punto, sí, punto, conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. O sea, exactamente lo mismo que sumar puntos sí, pero al igual que la otra función, ahora es en plural. Paréntesis. Y ahora arranca la pista de la codificación. Rango de suma, esto es lo que les planteé antes, en contar, en sumar puntos sí, el rango de suma va al final, acaba al principio, y después rango de criterios uno punto y coma, criterio uno punto y coma, puntos suspensivos, lo que significa que esto después puede continuar. Entonces, rango de suma, ¿qué voy a sumar? El valor de la primera quincena, o sea, en mi tabla, la columna de la primera quincena. Punto y coma. Vamos a plantearlo al revés que la otra, ¿sí? Como para tener un cambio. Primero planteo el turno, después planteo la categoría. O sea, donde tengo los turnos y el turno que sea igual a qué, punto y coma, a la celda donde tengo colocado el turno, punto y coma, rango de criterios 2 que va a ser la categoría, punto y coma, y el criterio donde voy a poner mi condicional, en este caso la celda que tiene administrativo 3. Observen la pista, ¿sí? O sea, acá. Fíjense que ya me puso punto y coma, rango de criterios 3, criterio 3, puntos suspensivos. Yo ya terminé mi trabajo, cierro paréntesis, enter. Obviamente, cero, lo que habíamos dicho antes. Los administrativos son todos mensualizados, por lo tanto no cobran por quincena. Primer quincena, cero. Evaluemos el segundo caso, ¿sí? Evaluemos el segundo caso. En todo caso, para probar esto, les cambio la categoría, les pongo un quincenal y fíjense que automáticamente me aparece. Estábamos en administrativo 3. ¿Mm? Segunda quincena, va a ser exactamente lo mismo que el caso anterior, la primera quincena. Lo único que va a variar es el rango de suma. En la primera quincena, el rango de suma fue esta columna, la primera quincena. Ahora el rango de suma va a ser esta. Eso es todo. Es lo único que va a variar. Entonces, empecemos de nuevo. Igual, sumar punto sí punto conjunto, suma las celdas, etcétera, etcétera, que ya dijimos, o sea, lo mismo que antes, pero en plural, y empezamos de nuevo. Recuerden que contar puntos sí me daba, ¿qué cosa? Primero el criterio y después la suma. Acá como voy con varias opciones, primero va el rango de suma y después los criterios. Es el único cambio que hay. Después es todo igual. Entonces, vayamos a buscar el rango de suma, la columna de la segunda quincena. Punto y coma, turno, punto y coma, y el criterio cuál va a ser, vuelvo a repetir, la celda donde tengo colocado el turno. Punto y coma, acuérdense que en mi caso es punto y coma, en otro caso, dependiendo de la configuración del equipo, puede ser coma. Eso evalúenlo ustedes. ¿Qué me falta? El segundo criterio, o sea, perdón, el segundo rango de criterios, que en este caso va a ser la categoría, y decirle que la categoría va a ser igual a la celda donde lo tengo escrito, que para este caso sería administrativo 3. Y cuando presionemos Enter me tiene que dar 72.200.000. De esta forma funciona este trabajo. Entonces, esto ya nos sirve. ¿Y qué va a pasar? Cambio la categoría, cambio el turno, ya está. Esto es todo. ¿Sí? Esto es todo. Trabajar con el módulo en blanco está. Controlar los datos obtenidos aplicando los filtros de tabla. Veámoslo. Esto no lo vimos. Veamos. Categoría, no sé, supervisor, turno tarde. El supervisor de turno tarde son 113 trabajadores, 105 millones y 114 la segunda. Me voy al final de mi tabla. No apliqué los filtros. Muy mal lo mío. Categoría, dijimos supervisor.
supervisor y turno tarde. Saquemos otros dos. 113, 114 y 105. O sea, funciona igual que los filtros, con la diferencia que ya lo tengo por escrito en una celda. Saquemos los filtros. ¿Dónde está? Acá está. Bien, hasta aquí este pequeño video sobre cómo trabajan estas opciones. Entonces, repaso del funcionamiento, finalizar el trabajo. Controlar los datos, esto está. Vamos por el repaso del funcionamiento y controlemos el trabajo. Modelo. El repaso del funcionamiento, simplemente por escrito, ya sea porque lo elegí de la lista, porque hice copiar y pegar, porque me posicioné en la celda y presioné el teclado, por el motivo que ustedes digan, pero por escrito, en una, dos, tres, 20 celdas debo tener las opciones que voy a utilizar como criterio. Debo tenerlo escrito. Después de eso, dos, dos funciones nuevas. Contar.sí.conjunto. Contar.sí.conjunto lo que hace es contar dependiendo más de una condición. O sea, si van a trabajar con una sola condición, es lo mismo que hicimos en el video anterior, contar.sí. Ahora, si vamos a trabajar con más de una, contar punto sí no sirve. Contar punto sí punto conjunto. La misma estructura, pero evalúa más de una. Página oficial de Microsoft, 114, perdón, 127, estoy diciendo otra cosa, 127. Foros de Excel en Internet, 256. Observen la lectura de esta condición. La lectura que yo tengo acá es simplemente lo mismo que la condición contar puntos sí, donde voy a colocar más de una separada por punto y coma. Veamos, rango de criterios y después del rango, ¿contra qué lo voy a comparar? En este caso la celda C11, donde la celda C11 es puntualmente donde tengo la categoría, el supervisor. Después, por último, yo lo que me encuentro es que tengo el turno comparado contra C12 y C12 es ¿qué cosa? El turno escrito que voy a evaluar. Lo mismo va a ser con sumar sí punto conjunto perdón, sí, sumar sí punto conjunto. Puedo evaluar hasta, dijimos, 127 opciones, página oficial de Microsoft, y 256 en los foros de Excel. La única diferencia con sumar puntos sí es la ubicación del rango de suma. En sumar puntos sí, el rango de suma va al final. Y en sumar puntos sí punto conjunto, como puedo evaluar más de un criterio, el rango de suma va al principio. Esa sería la forma de codificarlo. Después de eso, es exactamente lo mismo que el contar punto sí, punto conjunto, es decir, rango que voy a evaluar contra el criterio que debo tenerlo escrito en una celda. Punto y coma, y así sucesivamente, rango contra criterio, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de, dijimos, 127 opciones diferentes. Yo aquí hice dos. Yo aquí hice dos. Eh, lo único que hay que hacer es empezar a sumar condiciones dependiendo las necesidades. Hasta aquí este pequeño video. Eh, espero haya sido de su agrado, espero les haya ayudado y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Saludos para todos, nos vemos.